Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. La Unión Europea enviará a su principal diplomático a Damasco para establecer contactos con las nuevas autoridades sirias y evaluar avances concretos en la transición política. La Unión Europea impuso sanciones a 16 individuos y 3 entidades acusadas de llevar a cabo actividades desestabilizadoras vinculadas a Rusia, incluyendo desinformación, ciberataques y sabotaje. El Parlamento Europeo entregó el premio Sájarov a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, en reconocimiento a su lucha por la democracia, los derechos humanos y su resistencia frente a la dictadura de Nicolás Maduro. El canciller alemán Olaf Scholz perdió la moción de confianza en el Bundestag, por lo que el país celebrará elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero. La Unión Europea enviará a su principal diplomático a Damasco para establecer contactos con las nuevas autoridades sirias y evaluar avances concretos en la transición política, según anunció Kaja Kallas, alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Esta iniciativa busca compromisos verificables que evidencien cambios tangibles, priorizando los hechos sobre las palabras en cualquier acercamiento futuro hacia Siria. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció el envío del principal diplomático europeo a Damasco para entablar contactos con las nuevas autoridades sirias, con el objetivo de evaluar avances concretos en la transición política. Según Kallas, la Unión Europea busca compromisos verificables que demuestren un cambio tangible más allá de las declaraciones. A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kallas expresó la intención de discutir el nivel de interacción con los nuevos dirigentes de Siria y los pasos que podrían tomarse si se perciben progresos. Además, destacó su participación reciente en una reunión en Jordania con países árabes, Turquía y Estados Unidos para coordinar principios y expectativas sobre el compromiso con Siria. La alta representante subrayó la importancia de la coherencia entre los actores internacionales y regionales en la estrategia hacia el país. Insistió en que la Unión Europea priorizará los hechos sobre las palabras en cualquier acercamiento futuro. Aunque la Unión Europea mantiene al grupo Hayat Tahrir al-Sham en su lista de organizaciones terroristas, fuentes comunitarias señalaron que esto no impide establecer contactos. La Unión Europea también reafirmó su respaldo a un proceso político liderado por los propios sirios, en coordinación con las Naciones Unidas. Ucrania informó que sus fuerzas causaron la muerte o heridas a unos 30 soldados norcoreanos desplegados en la región rusa de Kursk, donde desde mediados de 2023 mantienen una ofensiva en territorio ruso en respuesta a la invasión a gran escala que inició Vladimir Putin en febrero del 2022. La inteligencia militar ucraniana señaló que las tropas norcoreanas sufrieron grandes pérdidas en Plejovo, Borovka y Martinovka debido a un ataque con drones kamikazes ucranianos. Según el corresponsal militar Yuri Butusov, las unidades norcoreanas avanzaron sin evacuar a sus heridos, utilizando tácticas que recuerdan a la Guerra de Corea, donde las bajas masivas eran asumidas como parte de la estrategia de las fuerzas norcoreanas y chinas. Occidente ha confirmado un incremento en el despliegue de soldados norcoreanos en apoyo a Rusia, una cooperación que se ha intensificado tras los recientes acuerdos entre los regímenes autoritarios de Vladimir Putin y Kim Jong-un. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó la participación de tropas de Corea del Norte en combates y resaltó que han sufrido pérdidas significativas en Kursk. Además, advirtió que podrían ser utilizadas en otras partes del frente de guerra. La Unión Europea ha impuesto sanciones a 16 individuos y 3 entidades acusadas de llevar a cabo actividades desestabilizadoras vinculadas a Rusia, incluyendo desinformación, ciberataques y sabotaje. Entre los sancionados figura un grupo de inteligencia militar ruso. También se incluyó al Grupo Panafricano de Comercio e Inversiones y a la agencia African Initiative, acusados de difundir propaganda prorrusa en África. La Unión Europea fortalece así sus esfuerzos para contrarrestar amenazas híbridas y proteger la estabilidad de la región.
La Unión Europea ha impuesto un paquete de sanciones a 16 personas y 3 entidades acusadas de participar en actividades desestabilizadoras relacionadas con Rusia, como desinformación, ciberataques y actos de sabotaje. Entre los sancionados destaca el grupo de inteligencia militar ruso GRU 29155, señalado por organizar operaciones como el envenenamiento de Sergei Skripal en el Reino Unido en el 2018 y la explosión de un depósito de municiones en la República Checa en el 2014. Según el bloque, el GRU ha llevado a cabo sabotajes y daños a infraestructuras críticas para frenar el apoyo militar a Ucrania. El paquete también incluye sanciones contra el Grupo Panafricano para el Comercio y las Inversiones, acusado de realizar operaciones encubiertas de influencia prorrusa, y la agencia de noticias African Initiative, vinculada a la difusión de propaganda rusa en África. Asimismo, la lista abarca a 3 personas implicadas en casos de espionaje en Alemania, entre ellas un ex asesor parlamentario, subrayando la creciente preocupación de la Unión Europea por las actividades de inteligencia rusa dentro de sus fronteras. Estas medidas forman parte de los esfuerzos europeos por contrarrestar amenazas híbridas y proteger la seguridad y la estabilidad en la región. El Consejo de la Unión Europea anunció la extensión por un año más hasta el 13 de enero de 2026 de las sanciones dirigidas contra personas responsables de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Estas medidas afectan actualmente a 5 individuos, incluyendo el fiscal general Consuelo Porras, quienes enfrentan restricciones de viaje dentro de la Unión Europea, congelación de activos y la prohibición de acceso a fondos europeos. En su comunicado, el Consejo de la Unión Europea advirtió que podrían adoptarse sanciones adicionales si continúan las amenazas contra la democracia guatemalteca. La Unión Europea manifestó preocupación por el uso indebido del sistema judicial, señalando los intentos por invalidar los resultados de las elecciones del 2023 y los ataques contra el gobierno democráticamente electo. El organismo reafirmó su disposición a colaborar con el presidente Bernardo Arévalo en áreas clave como el fortalecimiento del Estado de Derecho, el desarrollo económico sostenible y la justicia social. Este respaldo busca apoyar la gobernanza democrática en beneficio de la población guatemalteca. El régimen de sanciones fue establecido el 12 de enero del 2024 tras las elecciones generales del 2023 que, según la misión de observación electoral de la Unión Europea, dieron una clara victoria a Arévalo, reflejando la voluntad del pueblo guatemalteco. El Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, en reconocimiento a su incansable lucha por la democracia y los derechos humanos frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Durante la ceremonia, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, resaltó la valentía de ambos líderes como símbolos de esperanza. Machado y González Urrutia expresaron su agradecimiento, subrayando la unidad del pueblo venezolano en la lucha por recuperar la democracia. El Parlamento Europeo entregó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en reconocimiento a su lucha por la democracia, los derechos humanos y su resistencia frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Este premio, el máximo galardón en materia de derechos humanos de la Unión Europea, contó con un amplio respaldo de los grupos políticos de la Eurocámara. Durante la ceremonia, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, elogió el valor de Machado y González Urrutia, destacando su papel como defensores de la libertad de conciencia y símbolos de esperanza frente al autoritarismo. Metsola reiteró el apoyo del Parlamento al pueblo venezolano y condenó las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro contra opositores y prisioneros políticos. Edmundo González Urrutia, presente en el evento, dedicó el premio a los venezolanos que, con determinación, luchan por recuperar la democracia. Señaló que Venezuela está unida en ese objetivo y confía en que el país logrará retomar el camino marcado por la voluntad popular. Por su parte, María Corina Machado, a través de un mensaje en video, agradeció el reconocimiento y exaltó la valentía del pueblo venezolano.
Este premio simboliza nuestra lucha por la libertad y el futuro de nuestro país, afirmó la líder opositora. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que en Alemania el panorama político ha dado un giro significativo tras la derrota del canciller Olaf Scholz en la moción de confianza del Bundestag. La ruptura de la coalición tripartita entre socialdemócratas, verdes y liberales ha precipitado elecciones anticipadas, programadas para el 23 de febrero, con una oposición fortalecida y en ascenso. El escenario electoral se presenta desafiante para Scholz y su partido socialdemócrata. El canciller alemán Olaf Scholz perdió la moción de confianza en el Bundestag, por lo que el país tendrá elecciones anticipadas. En una votación de 394 votos en contra y 117 abstenciones, Scholz quedó lejos de la mayoría necesaria, en un desenlace esperado tras la ruptura del tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. Scholz atribuyó la crisis al Partido Democrático Libre, ex socio del gobierno, y justificó su gestión apelando a la confianza en el futuro de Alemania y en la democracia del país. Durante el debate, el líder opositor Friedrich Merz criticó con dureza la gestión económica de Scholz y la falta de competitividad. Además, cuestionó las propuestas sociales del canciller, recordándole que su partido ha estado en el poder durante la mayoría de los últimos 26 años. Merz también arremetió contra el ministro de Economía, Robert Habeck, de los Verdes, calificando su enfoque como fallido y carente de innovación. Alice Weidel, copresidenta de Alternativa para Alemania, ofreció una versión pesimista del país, mencionando una crisis migratoria, alta presión fiscal e industrial y riesgos energéticos. Con un 20% de intención de voto según las encuestas, se presenta como una alternativa en un escenario político marcado por divisiones. Con las elecciones anticipadas programadas para el 23 de febrero, Scholz enfrenta un panorama difícil. Las encuestas colocan a los socialdemócratas 15 puntos por detrás de la oposición conservadora, liderada por Friedrich Merz, fortalecido. El Reino Unido se convirtió oficialmente en el primer país europeo en unirse al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, un paso significativo en su estrategia de diversificación comercial tras el Brexit. Este bloque económico, que agrupa 12 naciones, incluye economías clave como Japón, Canadá, Australia y México, y representa aproximadamente el 15% del PIB mundial. El Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico reduce barreras comerciales entre los miembros, aunque no ofrece el mismo nivel de acceso que el mercado único de la Unión Europea. Según estimaciones oficiales, el acuerdo podría generar un aumento anual de 2.500 millones en la economía británica. El ingreso al Acuerdo Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico subraya el esfuerzo del Reino Unido por fortalecer sus relaciones con economías del Indo-Pacífico, una región de crecimiento acelerado. Sin embargo, analistas señalan que el impacto económico positivo de este acuerdo sigue siendo modesto en comparación con las pérdidas derivadas de su salida de la Unión Europea, ya que más del 40% de sus exportaciones y más del 50% de sus importaciones aún dependen de sus antiguos socios europeos. El secretario de Negocios del gobierno laborista, Jonathan Reynolds, calificó la adhesión al tratado como una oportunidad para abrir nuevos mercados y fortalecer lazos comerciales existentes. Por otro lado, Kemi Badenoch, exsecretaria de Comercio y una de las figuras clave en la negociación del acuerdo, instó al gobierno de Keir Starmer a garantizar que las empresas británicas puedan capitalizar plenamente esta nueva plataforma comercial. Mikhail Kazlashvili, exfutbolista y político del partido gobernante Sueño Georgiano, ha sido elegido presidente de Georgia en un proceso marcado por controversias políticas y tensiones internacionales. La elección, llevada a cabo por un colegio electoral de 300 miembros controlados por su partido, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que considera este método una regresión democrática tras la eliminación de las elecciones presidenciales directas en el 2017. Aunque el cargo presidencial en Georgia tiene un carácter principalmente ceremonial,
La llegada de Kaveshvili al puesto consolida la influencia del sueño georgiano en las instituciones del país. Su elección ha generado inquietudes dentro y fuera de Georgia, con sectores opositores calificándola como un revés para las aspiraciones europeas del país y como un triunfo simbólico para Rusia. Kaveshvili, de 53 años, inició su carrera política en 2016 y en el 2022 fundó el movimiento Poder Popular, conocido por su retórica crítica hacia Occidente. Entre sus iniciativas más controvertidas figura la coautoría de una ley que obliga a organizaciones con más del 20% de financiamiento extranjero a registrarse como agentes de intereses extranjeros, una medida comparada con legislaciones rusas empleadas para reprimir la disidencia. Por su parte, la presidenta saliente, Salome Zourabichvili, de orientación pro-occidental, ha rechazado ceder su puesto hasta que se convoquen a nuevas elecciones en Georgia, argumentando que este Parlamento carece de legitimidad y no pueden elegir a un nuevo presidente. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, criticó duramente al presidente español Pedro Sánchez por todos los escándalos que ha tenido en el 2024. García resaltó la corrupción que rodea a la familia de Sánchez, con su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez siendo investigados, además de sus constantes ataques a la democracia española. Mire, como Sánchez está obsesionado por cómo pasará a la historia y lleva desde el mes de marzo sin venir, dígale de parte de este grupo, con cariño, cómo va a pasar a la historia por este 2024, aplastado por sus escándalos de corrupción y por sus ataques a la democracia. Están ustedes abrasados por 1000 escándalos en 12 meses. Enero, indultos, amnistía, hay que desmembrar el Estado por 7 votos. Febrero, empieza el caso Coldo, el caso PSOE. Marzo, filtración del fiscal general imputado para ganar el relato. Abril, 5 días de reflexión de Sánchez profundamente enamorado. Mayo, la justicia investiga a Begoña Gómez por corrupción. Junio, el hermano del presidente investigado. Julio, enmienda intrusa en la ley de paridad para quitar al Senado sus competencias en los presupuestos. Agosto, el escapista Puigdemont llegó, habló y huyó, y Sánchez consintió. Septiembre, ustedes están con Maduro y siguen sin reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Octubre, al día siguiente de la Dana, el gobierno ocupa Radio Televisión Española. Noviembre, Sánchez en 7 palabras. Si necesitan más recursos, que los pidan. Diciembre, semana fantástica de la corrupción. Este es su vergonzoso año, señora Montero. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.